Estamos de regreso, gracias por mantenerse en sintonía. Estamos hablando del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo dice que este tema es indiscutiblemente grande. Es el misterio de la piedad. Es sin discusión alguna. Nadie puede negar realmente, aunque habrá quienes quieran negarlo, pero la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de millares de creyentes que han creído, sabemos que Dios se manifestó en carne. Luego dice, fue justificado en el Espíritu. Quiero leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 10, esta palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Jesucristo vivió una vida, como decíamos, humilde, austera, sin grandezas, una vida sencilla, hasta que llegó el momento de manifestarse a la nación de Israel. Se manifestó a la nación de Israel después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, que Juan no quería bautizarlo, pero cuando Jesús se bautizó en el Jordán, dice que los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal y se posó sobre su cabeza. Y luego se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos una manifestación de la Trinidad. El Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, posándose sobre su cabeza en forma de paloma, y el Hijo recibiendo el bautismo en el Jordán por medio de Juan el Bautista. Comenzando de ahí, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días y estaba con las bestias y tuvo victoria sobre los poderes de Satanás, sobre las insinuaciones de Satanás, sobre esas tentaciones reales que el Señor experimentó en el desierto a través del tentador, pero lo venció con el poder de la palabra. Escrito está y escrito está. Y vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tendrás otro Dios ajeno, no adorarás otros dioses, etc. Quiere decir que lo venció con la palabra, con la autoridad de la palabra. Pero luego se comenzó su ministerio público. Después que Juan fue puesto en la cárcel, el Señor a los 30 años de edad comenzó su ministerio público de predicar el evangelio por todas partes, y señales, milagros y prodigios les seguía. Así que cuando vemos en la persona de Cristo su humillación como hombre, su debilidad como hombre, no era tan fácil creer lo que él profesaba a través de su testimonio y a través de sus palabras. Cristo decía, yo he venido de arriba, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, yo no tengo pecado. Decía palabras como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo. Palabras que cuando lo miraban las personas veían a un hombre débil, como cualquier otro ser humano. Que se ponían en contradicción esas palabras con lo que él decía, pero al ministerio de Jesucristo le seguían milagros, señales y prodigios. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, libertaba a los que estaban cautivos. No importaba la enfermedad que la gente tuviera, el Señor tenía todo el poder para sanarla, porque en esa persona de Cristo estaba Dios Todopoderoso, estaba completamente el Dios verdadero en ese cuerpo humano. En ese cuerpo humano habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Así que para ser justificado, para ser vindicado, tendría que suceder un hecho portentoso. El Señor había venido para ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, pero también había dicho, me matarán, pero al tercer día me levantaré. En una ocasión llegó al templo
Y dice que barrió las mesas de los cambistas, le volcó las mesas, hizo un azote de cuerda y sacó a los animales del templo y les dijo: sacad todo esto de aquí, de la casa de mi padre, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acercaron los religiosos y le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Qué señal nos muestra de que tú haces esto? ¿Qué le dijo el Señor? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos creían que hablaba del templo que Herodes les había construido, que había tomado 46 años para construirlo, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, el Señor profetizó, habló de su propia muerte. Me matarán, mas al 3er día me levantaré. Entonces él, en su humillación en esta tierra, tomó forma humana, forma de hombre, pero fue a la cruz del Calvario y murió una muerte tan vil, una muerte tan horrenda como la muerte de cruz, para expiarte a ti y limpiarme a mí también de todos mis pecados. Pero dice que al 3er día el Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, también tú te vas a levantar. No solamente el Señor puede levantarte de los muertos, sino que te puede levantar en el rapto. Si el rapto fuera a tomar el lugar ahora en este mismo momento, tú podrías ser salvo. Lamentamos que no podemos concluir un mensaje de esta naturaleza en un corto tiempo que tenemos en la televisión, pero te invitamos para que vengas a la iglesia. Aquí en la iglesia damos el mensaje completo. Lamentamos en la televisión no poderlo hacer, porque costaría mucho dinero hacer algo así. Sin embargo, te damos una pequeña introducción para que tú te animes a venir a buscar estas verdades de la palabra y ser edificado en la fe, en la común fe que tenemos nosotros, la fe que nos da el Señor, la fe en su palabra, esa fe que te puede salvar, esa fe que te puede transformar y te puede cambiar en una nueva persona, en una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo fue justificado porque el Espíritu Santo le levantó de los muertos y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y un día ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que yo quiero invitarte en esta hora a que tú des un paso de fe, que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración de fe para que tú puedas ser salvo. Ora conmigo esta simple oración. Padre Santo, vengo delante de tu presencia arrepentido de todos mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y le recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel. Si tú has hecho esta oración, queremos oír de ti. Ahí en la pantalla de tu televisor hay unos números con los cuales puedes ponerte en contacto con nosotros. Con gusto vamos a atender a tu llamada, vamos a orar por tu necesidad. Si estás enfermo, confía en el Señor. Él también en la cruz del Calvario pagó el precio para la sanidad de nuestro cuerpo. Así como te salva tu alma, también puede sanar tu cuerpo. Así que te invitamos, visítanos por la iglesia. Si no tienes un lugar donde congregarte, el Señor quiere salvarte, quiere bendecirte. Él te ama de verdad, más de lo que tú te lo imaginas. Será pues entonces hasta la próxima, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios te bendiga ricamente.